Mira, esta es la aguja, la primera con la que cosían manual. Este es de cuando la máquina no existía, mire. Mire, le están colocando, esto se llama los ojaletes. Muy bueno, sí. Más estético. Y también le cambian la suela es esta parte de abajo del zapato. Bueno y bienvenidos a un videito más, ya sabes, estamos aquí otra vez en Todo Palacé. Esto aquí es muy popular porque usted aquí viene y se desembala a coser su bolso dañado, eso ya lo habíamos visto en este video que les va a aparecer aquí. Entonces, para ahorrar más palabras, miren, vine a traer unos tenis que, si usted puede ver, todavía aguantan. Ellos me lo acabaron de pegar ya, pero estaban todos despegados aquí. Entonces lo que van a hacer es coserlos para que duren un poco más. ¿Para qué lo íbamos a botar si podíamos coserlos y utilizarlos unos meses más, cierto? Los pegan. Si los tienen que pegar, les cobran 15.000 pesitos. Si solamente los tienen que coser, entre 8.000 o 10.000 pesos dependiendo. Y ustedes pueden observar que estos tenis no son cosidos. Ah, mire, aquí están despegaditos, mire. Estos tenis no son cosidos, mis amigos, entonces aquí comenzamos este videito. Por ejemplo, estos están pegados, solamente los van a coser para que sean más finos, por decirlo así en pocas palabras. Aquí podemos ver que Alejandro Villegas está aquí haciendo la costura. ¿Cuántos años lleva usted en esta profesión? 19. 19 años, bastante tiempo ya en esto. Esta es la máquina loca. ¿Y esa cómo se Esta es llama? la McKay, la que cose los zapatos. Ah, ya. ¿Cuánto puede valer esta máquina? La máquina de 3 millones. 3 millones aproximadamente, entonces imagínense. Buena herramienta de trabajo. ¿Cuántos años lleva en esta zona? 19. 19 en esta misma zona. Sí. 19 años. Gracias a Dios, bien. Mucha clientela porque trabajamos bien. La costura muy derechita. La costura derechita, mire, todo tiene que ser un nivel siempre exacto. Una pregunta, ¿nunca se ha chuzado con esa aguja? No. Porque yo la veo y a mí me da miedo meterle la mano a eso. 2 minutos y usted ya tiene, como pueden ver ahí, un tenis, un zapato en mejor estado para que dure un poco más. Esta es la calle Palacé, como habíamos repetido. Regálenos su dirección donde está ubicado exactamente. Carrera 50, número 4579, afuera del arriero. Y el WhatsApp para que lo puedan contactar para una citica para traer los tenis. 324-479-2709, Alejandro. Alejandro, listo, ahí tienen el WhatsApp por si ustedes necesitan algún trabajito, ahí está. Es que la costura viene desde el tiempo de la era paleolítica. Antes cazaban los animales para alimentarse y utilizaban la tela, las pieles de estos mismos para poder coser. Hay una planta que los antiguos utilizaban, que no recuerdo el nombre, aquí les va a aparecer en pantalla. Ellos lo utilizaban como aguja y se cosían sus prendas. En tiempos más hacia acá, hace 25.000 años aproximadamente, se comenzó a utilizar los tejidos ya para las realezas. Y la gente más pobre de esta época se les notaba porque tenían remiendos en sus prendas de vestir y la realeza tenía las mejores pieles. Esto en la época de los reyes y todo eso. Desde la era paleolítica viene esta profesión de costura, porque el hombre vio la necesidad de prendas de vestir para protegerse del frío, del sol, todo tipo de cosas. Mira, esta es la aguja, la primera con la que cosían manual. Esta es de cuando la máquina no existía, mire. Entonces ya reemplazamos la aguja por esta máquina. Vea, la reemplazaron por esta máquina. ¿De cuántos años estamos hablando de esta aguja? Esta aguja, después de 50 años. 50 años aproximadamente, mire. Pura aguja para poder coser. Este es Palacé, vuelvo y repito. Y ellos están ubicados aquí en toda la acera, miren. Esta es la acera. Me dice el hombre que ahí está el burrito en la pared. Es como una guía para que ustedes lleguen más. Mírelo, allá también está. Mire, le están colocando, esto se llama los ojaletes. Mire, esta es la maquinita. Vea, ahí quedó. Esa máquina para colocar el ojalete.
Es que aquí hay de todo, mire, hasta esta máquina para los ojaletes. Por ejemplo, estos tenis no tienen ojaletes. Y si usted quiere colocarle los ojaletes, vale 15.000 pesos también. 15.000 pesos al par de zapatos. Vea, por ejemplo, este no tiene, pero este vino así, curioso. Observemos este como quedó, mire, cosidito. Dele la vuelta, por favor. Vea. Está cosidito y ya tiene aquí una mejor resistencia. ¿Cómo le quedaron los tenis? muy bueno, sí. Aquí me traslado aquí a ese otro puestecito que es de arreglar el bolso. Vea este bolso como está desarmado completamente, mire, del Vamos a todo. cambiar esta pieza. Van a cambiar esa pieza por esta, mire, está ya un poco mejor. Mire cómo quedó al final el bolso, mucho mejor. ¿Se acuerdan cómo estaba al principio? Todo desarmado, vea, le cambiaron esta tela, vea cómo quedó. Con puro cuero. Y ya queda de nuevo para el uso. 35.000 pesos valió este trabajo de cambiarle el coso, colocarle una nueva. Lo tenía en sintético y le quedó en cuero. Esta, digamos, la tapa de un pedazo del bolso. Lo bueno es que este tenis tiene la zanjita como por donde irse con la costura. Y mire, acá está. Por toda la zanjita para que se vea más estético. Por ejemplo, Alejandro, ¿usted cuánto se puede hacer en un día bueno de trabajo? Ahí 200. 200 aproximadamente. ¿Y cómo la va con el calor de acá que está haciendo en esta temporada de Medellín? Muy fuerte. Pero el otro ponemos carpitas. Claro, vea, bajo esta sombrillita, pero créame que igual se siente el sofoco. Bueno, mire, aquí ya está listo el tenis. ¿Se acuerda cómo estaba todo despegado? Vea, ya quedó cosidito. Y aquí el trabajo final es cortarle los sobrantes. Vea, un zapato que dura más para ir a hacer ejercicio, para caminar, para trabajar, para lo que sea. Ya saben, vengan aquí, que es una muy buena opción. Espero les haya gustado este video. ¿Qué más les puedo decir? Ya saben cómo es el asunto por aquí. Todo Palacé es lleno de eso, costuras para arreglar zapatos. Y también le cambian la suela. La suela es esta parte de abajo del zapato. Entonces aquí hacen de todo. Mejor dicho, no los tire a la basura, que tienen otro uso más. Sáquenle en el jugo a eso, porque la economía hoy en día, vea, está dura. Esto es Giran TV. Ahí abajo hay un botón de suscribirse que es totalmente gratis. Usted le da ahí y queda suscrito a este canal para que no se pierda los próximos videos y nos vemos, mi gente. Chao, chao.